repente se le pasa este plazo. Queda sin acusación y todos podrían salir libres. El caso tendría que sobreseerle a todos. Estamos también pasando a otro tema y una decisión ayer que se daba a conocer en horas de la tarde, el caso de la estudiante Aurora Lescano, en comunicación con uno de los, vamos a retomar nuevamente esta comunicación con el doctor Juan Pablo Mendoza, porque creo que hay una confusión con relación también a la absolución o sobreseimiento, pero lo que le queremos consultar al doctor. Doctor Juan Pablo Mendoza, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Perla. Saludos para vos, para Raúl y para la audiencia. Doctor, queríamos conversar con usted con relación a esta decisión en la causa que afrontaba la señorita o la estudiante Aurora Lescano. Em, ¿Por qué la decisión se da y se da ya en la etapa final de este juicio oral y público? Sí, se realizó toda la audiencia del juicio. Es Mm, común, lo ordinario, lo normal es que sí. las partes presenten cuestiones incidentales previas a la apertura del debate. Cuestiones que tienen que ver con la competencia o con la vigencia de la acción o inclusiones probatorias o exclusiones. En ese sentido, en este juicio se presentaron cuestiones incidentales, pero nadie cuestionó lo atinente a la vigencia de la acción. Nadie presentó ninguna cuestión incidental con respecto a la extinción del proceso por la duración el exceso de la duración del plazo máximo o la prescripción. Eso no se cuestionó. Eh, entonces se realizó la audiencia. Yo creo que esa fue parte de la estrategia de la defensa. Tengo que suponer, tengo que asumir que lo pensaron de esa forma. Otras posibilidades que se dieran cuenta también en el transcurso de la audiencia, ¿verdad? Mm. Entonces, se realiza la audiencia normalmente, la producción de las pruebas, varias jornadas, varias sesiones, y al tiempo de sus alegatos, la defensa articula una serie de argumentos. Y precisamente el orden en que fueron expuestos tenían que ver en primer término con la valoración de la prueba, la tipicidad de la conducta, luego planteó la extinción de la acción y finalmente habló, como último argumento, habló de la prescripción. Por eso no pienso yo que habría sido una cuestión estratégica tal vez, o quizás se percató de eso en el transcurso de la audiencia, ¿verdad? Entonces, como plantea la cuestión de la prescripción como un medio, como un argumento más de su defensa al tiempo de sus alegatos, es que se analiza en ese momento este tema, que es más frecuente que se lo debata, que se lo discuta ya de manera previa a la apertura del debate, ¿verdad? Porque lo ideal es evitarnos el desgaste que implica la producción de toda una audiencia de juicio, pero ocurrió en este caso que, como reitero, seguramente se percataron de esto o por una cuestión estratégica decidieron articularlo al tiempo de los alegatos finales. Y en este caso, doctor, ¿cuál fue la resolución en sí para explicar un poquito a la audiencia? Prescripción y sobreseimiento. Sí, de lo que recuerdo fue prescripción, la prescripción que trae aparejada la extinción de la acción y en este caso creo que fue el sobreseimiento. Porque por lo general, justamente eso decíamos también conversando con los compañeros. Cuando hay un juicio, se hace todo el juicio, lo que sale por lo general es la absolución. Pero como dice usted, se estudió algo que al principio del juicio normalmente se plantea, ¿verdad? Entonces por eso salió el sobreseimiento y no la absolución. Sí, así mismo, Raúl, en los alegatos finales se presentaron realmente un rosario de argumentos de distinta naturaleza. Incluso hubo pedidos también que tienen que ver con la imposición de costas, pedidos que tenían que ver con la declaración de litigante de mala fe al querellante, petición para que los testigos fueran, para que los antecedentes fuesen remitidos, para que algunos testigos fuesen procesados o fuesen investigados por la supuesta comisión de testimonio falso. Muchísimas cuestiones en las cuales no nos involucramos, ya no desgranamos, ya no examinamos, porque nos quedamos con esa cuestión previa que es un tema que en realidad hace a nuestra habilitación para poder incluso valorar posteriormente el tema de la prueba, ¿no? Entonces, al no valorar la prueba, al no ingresar dentro del conocimiento de lo que hacía la cuestión nuclear a la discusión sobre el hecho ilícito, pues entonces
finalmente nos quedamos con esa cuestión incidental, ¿no? Y, o sea, realmente es incidental, pero fue planteada dentro de los alegatos y no sé si llamarlo un incidente o se puede dar un incidente dentro de los alegatos, doctor. No sé, No, en consulto. de manera, por así decirlo, clara, de manera técnica, se plantea como un medio de defensa, como un argumento más dentro de los alegatos. Ahora, tenemos que recordar que con la prescripción pasa que es un tema no solamente para la expresión previa, para la resolución previa y especial, sino que también es una materia de orden público y en tal sentido, cuando aparece elementos que señalan que se han cumplido los plazos para la prescripción, corresponde su declaración sea en la etapa en la que se encuentre. Así tenemos casos en donde han sido declaradas en segunda instancia en ocasión de algún recurso, o incluso hay fallos de la sala penal de la Corte que la declara luego de un estudio previo en el estudio de admisibilidad de un recurso de casación, o incluso hay un fallo en donde a través de un recurso extraordinario de revisión se procedió a declarar la prescripción de una causa que se habría cumplido en el lapso de tiempo en donde se estaba examinando el recurso extraordinario de casación. Sí, recuerdo Ese es esa un poco el causa. panorama. Doctor, o sea, por lo que está mencionando usted, de alguna manera, si al tribunal, o sea, se ven ciertos elementos para tener en cuenta, de alguna manera se tiene que analizar esto al momento de resolver, ya sea inicialmente o al final de un juicio oral y público, ya que estamos en un caso que se dio un juicio oral y público. Es correcto, porque debemos partir de la base de que la prescripción tiene una serie de presupuestos que están regulados en el artículo 101 al 104 del Código Procesal con sus leyes modificatorias. El 104 establece una serie de condicionantes de circunstancias que se denominan causales de interrupción de la prescripción, que justamente una de ellas fue la que dio motivo para la declaración de prescripción en este caso, que es que transcurrió el plazo para la prescripción ordinaria desde el último acto interruptivo, que en este caso fue el auto de apertura a juicio que databa creo que de septiembre de 2018, una cosa así, y el plazo de 3 años que corresponde al marco penal de esta figura típica por el 102, inciso primero, numeral 2, se había cumplido. Si el lapso de tiempo se hubiese cumplido en el transcurso de la audiencia de juicio, probablemente deberíamos también de tomar esa determinación. Si se hubiese cumplido ante un tribunal de apelación, pues ellos estarían en el deber de analizarlo y de declararlo, así también como lo ha hecho Sala Penal en múltiples ocasiones. En este caso ya había prescrito, ya se había cumplido el plazo para la prescripción en septiembre del 2021. Doctor, justamente al iniciar formalmente el juicio oral, lo que se hace pues siempre es la lectura de la autoapertura a juicio. En ese momento de repente ustedes no se percataron de que pasaron más de 3 años del auto de apertura. No caímos en cuenta en esa circunstancia. Realmente no caímos en cuenta. ¿Se les pasó? Veníamos de resolver realmente múltiples cuestiones incidentales que plantearon las partes, en este caso tanto la defensa, que creo que planteó alrededor de 5 cuestiones incidentales, así como la querella y el Ministerio Público, obviamente. Entonces, ya en el transcurso de la audiencia seguramente habrá caído en cuenta la defensa de esa situación también, y bueno, por eso lo planteó en los alegatos finales. Usted de repente, doctor, ahí dice, bueno, si la defensa no planteó, quiere decir que no pasó más o menos también, ¿verdad? Digo. En algunas circunstancias eso es más evidente, Raúl. Sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos causas que han quedado por A o B motivos en el limbo durante un periodo de tiempo importante, llamémosle por motivos de recursos o recusaciones y lo que fuere.
y la fecha de inicio, por ejemplo, llama la atención, entonces eso sí es un indicio que hace que examinemos ese tipo de situaciones. No, pero no siempre se presenta de repente, no siempre acontece. Entiendo, doctor. Muchísimas gracias por esta aplicación, es muy amable de su parte. Para servirles, que pasen buenas tardes. Igualmente. Te informó PDS Radio TV Digital. El juez penal de sentencia, Juan Pablo Mendoza, entonces, sobre esta decisión que se da